Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar entonces a desarrollar la unidad 2 en dos clases. Esta unidad yo le he puesto de título aglutinador la historiografía de la estética. En realidad no vamos a estudiar toda la historiografía, sino dos momentos que son el modelo clásico y el modelo moderno. Primero por cuestiones de tiempo y segundo porque es lo que me interesa que pensemos para relacionarlo un poco con el lugar en el que nosotros trabajamos. Entonces la división de esta unidad tiene esta primera clase, que es toda la parte conceptual, y la segunda clase va a ser la bajada o el análisis de ese proceso en Latinoamérica y especialmente en Argentina y en Mendoza, que es lo que nos ocupa. Entonces vamos a tratar de hacer como una especie de reflexión situada, cómo se insertan esos modelos, cómo se modifican y cómo se valoran en otro contexto que no sea su contexto de origen, en este caso Europa. Pero vamos a estudiar primero cómo se construye este proceso. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué estamos estudiando estética? ¿Y por qué lo estamos estudiando así? Porque también las definiciones del campo de la estética tienen que ver, de alguna manera se retroalimentan, tienen que ver con los cambios que se producen en el arte y también impactan en la propia definición del arte. La estética va recogiendo procesos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que la tarea era estudiar los procesos por los cuales se van desarrollando posturas estéticas, actitudes estéticas, objetos, funciones y demás? Y esos procesos, en la medida que se van estudiando, se categorizan, se organizan de manera teórica y van a impactar en el campo específico que a nosotros nos interesa, en la definición de arte. En la medida en que van cambiando los criterios de valoración, diferentes cosas van siendo redefinidas como objetos de arte. Cosas que a lo mejor no eran objetos de arte o no podían verse como objetos de arte con las categorías de otro momento histórico o de la estética clásica, por ejemplo. Entonces acá vamos a tratar de pensar qué es lo que tienen que hacer las disciplinas teóricas que nutren la definición de arte para llegar a una definición de arte. Esta definición tiene que resolver tres asuntos fundamentales. Una, debería servir para abarcar, como estamos diciendo, qué es una obra de arte, debería servir para abarcar todas las variedades de obras de arte. Otra, no debería dejar fuera ningún campo de la actividad artística, es decir, el cine, la literatura, la poesía, la música, las artes visuales. Debería tener la suficiente capacidad de incluir todos esos campos. Y el otro concepto que aparece ya en el siglo XX, cuando se diluye la idea de la estética universal o de los valores universales y eternos, que vamos a estudiar en esta unidad, sería que también esa definición de arte debería abarcar todas las facetas de la historia cultural, es decir, debería incluir todas las cosas que pasaron a lo largo de la historia, que son diferentes, que no responden a un mismo modelo. Entonces, la definición de arte tiene que encontrar un sustrato común que permita incluir estos tres aspectos fundamentales. Alrededor de eso se debate esta investigación. En relación con esta idea que estamos planteando, también vamos a dejarnos ya aislada esta idea y dejárnosla en la cabeza para seguir pensándola durante toda la materia, y es que los conceptos que nosotros estudiamos en estética son de carácter histórico y contextual. ¿Qué quiere decir? Que responden a una época determinada, que son aplicables a un contexto específico y que por ende son provisorios. Es decir, lo que hoy puede ser un concepto puede desaparecer si se producen los suficientes cambios en la cultura como para que ese concepto ya no sirva más. No sirven para anticiparse al futuro, son provisorios, se construyen sobre lo sucedido y pueden ser ampliados o eliminados si las transformaciones que sufre la cultura o el arte así lo requieren. Entonces, me interesa que entiendan que lo que nosotros, por eso estamos estudiando historiografía de la estética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los principios o conceptos que se piensan en el marco de esta disciplina responden a una época determinada, son aplicables a un contexto determinado, no anticipan el futuro, se construyen sobre lo sucedido y son provisorios. Es decir, hoy decimos todo esto, mañana todo puede cambiar. Si eso pasa con la estética, lo mismo sucede con la definición de arte. Entonces, la definición de arte también responde a un momento determinado,
tiene que ver a veces con un contexto determinado y es provisorio y puede cambiar en la medida en que vayan sucediendo cosas que hagan que debamos revisar estos conceptos que tenemos establecidos. Bueno, nosotros vamos a estudiar en esta unidad cómo se produce el gran cambio del modelo clásico, que es el que más tenemos incorporado en nuestra cabeza, del modelo clásico estético al modelo moderno. Este cambio se produce y se asienta en las principales novedades que plantea el siglo XX. Yo les he puesto acá 4 pensadores que se los conocen como la filosofía de la sospecha, que son grandes ideas que van a marcar de alguna manera todas las ciencias o todo el pensamiento del siglo XX. Uno es Marx, otro es Freud, otro es Einstein y otro es Nietzsche. Seguramente a los 4 los conocen. Marx es el creador del comunismo, pero del pensamiento materialista. Freud del psicoanálisis, de la incorporación del asunto del inconsciente al estudio de las ciencias relacionadas con la psiquis. Albert Einstein, bueno, 1000 cosas, pero una de ellas es la teoría de la relatividad. Y Nietzsche, el nihilismo. Estos 4 principios van a impactar muy fuertemente en toda la cultura del siglo XX. Nosotros vamos a ir viendo cómo se transforma ese canon que venía heredado del modelo clásico y de la tradición histórica europea, pero me interesa que tengan presentes estas personas porque son las que van a marcar la gran crisis de ideas del siglo XX. Bueno, yo les he puesto acá esta pérdida de crédito de las ideas. A partir de estos personajes se van a poner en crisis las ideas rectoras de la cultura europea y junto con esto va a aparecer dentro del campo de las artes en general la vanguardia, que es una actitud artística que va a teñir casi todas las disciplinas de principios del siglo XX y que lo que va a hacer es poner en crisis el modelo estético clásico. Va a pelearse con el modelo estético clásico. Bueno, vamos a desarrollar acá, en vez de desarrollar el modelo clásico como un modelo en sí mismo, lo que vamos a desarrollar solamente son los principios que el modelo moderno va a poner en ataque. Es decir, cuáles son los principios estéticos que se atacan y se fracturan cuando empieza el siglo XX. El principal es que la belleza deja de ser la metacategoría, ¿no? En el modelo clásico la categoría dominante o la categoría principal es la belleza. Esa categoría que va a seguir existiendo, a pesar de que va a ser puesta en cuestión, no va a ser más la metacategoría. Bueno, el primer principio que vamos a ver que se somete a ataque durante la crisis del siglo XX es la jerarquía de valores como reflejo de un orden establecido en el mundo. Esa idea de un único orden organizado a través de valores en forma jerarquizados va a desaparecer. Entonces, el artista, en esa jerarquía de valores, lo único que tenía que hacer el artista era encontrar la forma de expresar una verdad conocida, que era la belleza, ¿no? En esta jerarquía de valores existían una cantidad de verdades organizadas y la tarea del artista era encontrar la forma. Es decir, ¿qué hacía un artista clásico? Aprender un oficio que le permitiera hacer una escultura de mármol, mimética, bien hecha. El artista ya sabía lo que tenía que hacer. Lo único que tenía que hacer era encontrar la forma y prepararse para hacerlo. Otro aspecto que va a estar sometido a ataque por las vanguardias y por el siglo XX es la mímesis. ¿Qué es la mímesis? La representación de la realidad. En el modelo clásico está la verdad, la naturaleza que imita esa verdad, por ende el arte debe imitar a la naturaleza para acercarse a la verdad, con lo cual la mímesis es una condición del arte clásico. Si no hay imitación de la naturaleza, no hay arte. Ese principio, a pesar de que van a existir algunas figuraciones en el siglo XX, va a ser sometido a ataque. El otro principio, que es un gran tema para que discutiéramos, es la tecné o técnica. En el modelo clásico está el talento y está la tarea que realiza el artista para perfeccionar y disciplinar ese talento, ese virtuosismo o pericia que se denomina técnica, que son la talla en mármol, la pintura al óleo, el claroscuro, las veladuras, todos los procesos técnicos propios del arte clásico que tienen que ver con una idea de cómo se pinta o de cómo se hace escultura. Solamente, no hay otras posibilidades. Eso viene del modelo clásico, nosotros lo estudiamos
cuando estudiamos a los artistas argentinos que viajan a estudiar a Europa, que traen el modelo de las academias y que lo instalan como es, así se pinta. Ese es el modelo clásico. Este principio de la técnica va a ser también sometido a ataque desde muchos aspectos, ya vamos a ver. Pero quédenselo porque es uno de los aspectos por los cuales se cuestiona mucho ya el arte moderno, ni siquiera el contemporáneo. Cuando decimos, uy, esto lo hubiera hecho mi hijo, quiere decir que es algo que no tiene técnica, que no tiene oficio. Ya la técnica no es una condición de la obra de arte. Otro principio sometido a ataque es que el arte revela, en el caso de lo clásico, una individualidad sobresaliente. El artista es una especie de personaje sagrado, portavoz de verdades o de asuntos profundos, ¿no? Ese principio también va sometido a ataque y nosotros vamos a ver cómo la figura del artista cambia a partir de las vanguardias. El quinto es cómo se construye la esfera del arte, que en el modelo clásico establece 3 factores interdependientes: el artista, la obra y el público, y en esa tríada la obra de arte es el elemento más importante. Está el artista, la crea y el público la interpreta. Pero la obra de arte aparece como un objeto que tiene una importancia trascendental que en el arte de vanguardia no es así, sino más bien la relación que ese objeto entabla con el artista. Ese va a ser el foco de interés. Bueno, vamos a revisar esto que acabo de decir. Nosotros repasamos los principios que están sometidos a ataques, que dijimos son la belleza, la mímesis, la tecné, la individualidad sobresaliente y la obra de arte como principio fundamental de la tríada. El siglo XX va a aportar algunas novedades claves que van a desarmar este modelo clásico. La primera es que la metacategoría del arte moderno no es la belleza, sino la innovación. El arte moderno se va a proponer, junto con derribar el modelo clásico, que va a ser una de sus grandes metas, el otro principio, el otro motor, digamos, de lo moderno va a ser innovar, crear cosas nuevas todo el tiempo. La innovación es una idea que se asienta sobre la actitud anticlásica. Son 2 cosas que están relacionadas porque lo anticlásico es lo que se entiende por innovación en el campo del arte. ¿Por qué? Porque lo clásico estaba establecido como valores universales, la mímesis, la tecné, digamos, la individualidad del artista. Eso eran los principios del arte, no había otros principios. Entonces ya no hacer eso es una actitud innovadora. Entonces esta mezcla entre la actitud anticlásica del arte moderno y la tesis de la innovación permanente son 2 cosas que van juntas. Pero si nosotros tuviéramos que confrontar la metacategoría del arte clásico, que es la belleza, con la metacategoría del arte moderno, deberíamos establecer como metacategoría a la innovación. ¿Qué quiere decir la innovación? Quiere decir, ya no tengo que respetar un modelo, sino que tengo que inventar cosas todo el tiempo. Lo otro es una receta, una instrucción que yo debo respetar y hacer de manera sofisticada, refinada, preciosista, de la mejor manera posible. En este campo nuevo que propone el arte moderno, yo no tengo ninguna receta, tengo que innovar. Si alguien hizo algo, ya no lo puedo hacer más, se me tiene que ocurrir otra cosa y otra y otra y otra. Esa es la tesis estética o el canon del modelo moderno, que es el que estamos estudiando nosotros en esta unidad. Estamos confrontando el modelo clásico con el moderno. Entonces, de este principio que estaba sometido a ataques, que es la mímesis, ¿no es cierto?, que era la idea fundante del arte clásico, que además sigue todavía siendo discutido por el público en general, que necesita ver algo en los cuadros, esto que representa, y esto que es, y este garabato, es un garabato. El arte era esa idea de la escena realista que tiene que ver con este principio de la mímesis que domina en el arte clásico. Esta idea se va desarmando desde el impresionismo hasta avanzado el siglo XX, se va desarmando esta idea de la mímesis y aparece una actitud claramente antimimética. Ya no es solamente distorsionar la mímesis, como puede ser el caso de la obra de Van Gogh, que hay una referencia a la realidad, pero no hay un realismo en la representación, sino que hay el arte geométrico, por ejemplo, es directamente antimimético. Entonces, de un principio como la mímesis, que empieza a someterse a ataque y a cuestionamiento, se va a terminar en una actitud expresamente antimimética, como puede ser un cuadro de polvo, ¿no? Después, otra cosa que ya se establece en el siglo XX, dijimos que otro concepto que había sido sometido a ataque era la belleza,
se le pone fin a la supremacía de lo bello como metacategoría o como modelo y se exalta la idea de la fealdad. O sea, no es solamente se somete la belleza, que es lo que vimos en el apartado anterior, sino que en este caso se exalta lo feo. Ya Cézanne dijo, lo feo puede ser una obra de arte, lo bonito jamás. O sea, la fealdad se disputa ese protagonismo con la belleza. Entonces, dijimos, el principio de la mímesis se somete a ataque y después se conforma una actitud antimimética, ya, radical. El principio de la belleza se somete a ataque, pierde protagonismo y se termina materializando en una actitud antibelleza, exaltando lo feo, que en el siglo XX va a llegar a lugares extremos. La palabra que se usa para hablar de cuando algo feo pasa de ser feo a ser algo mucho peor es abyecto. Lo abyecto es una cabeza de animal podrida llena de moscas adentro de un museo. Después, otro principio sometido a ataque que vimos, que es el orden establecido, organizado a partir de un sistema de jerarquías, va a ser cuestionado y va a aparecer una forma de hacer arte o una dinámica dentro del campo del arte que no solamente no responde al orden establecido, sino que reivindica una organización que es producto de la casualidad. Cuando nosotros tenemos una organización que es producto de la casualidad, no tenemos ningún sistema de organización. O sea, no solo vamos a desjerarquizar el orden, sino que va a terminar en una actitud totalmente antiorden, que es lo casual, que en el caso del arte se manifiesta a través de dos formas de interpretarlo. Lo casual subjetivo tiene su asiento puesto en el inconsciente y es lo que se materializa, por ejemplo, en el surrealismo, es cuando imágenes incoherentes están asociadas entre sí, pero están argumentadas a partir de una idea, de una asociación libre que le da el inconsciente, ¿no es cierto? El hombre, su subjetividad, su clima onírico. Y después está también lo casual objetivo, que es la casualidad, la lotería, lo que sale así, lo que no tiene argumentación inconsciente ni interpretación posible, como puede ser el poema Dada de revolver palabras en un sombrero y ir sacando las palabras de manera suelta y que se forme un poema totalmente arbitrario. Estas dos formas de desorden, digamos, de una realidad que ya no responde a un orden, son fuertemente reivindicadas por el arte del siglo XX, con lo cual el orden jerarquizado que nos proponía el modelo clásico ya no sirve más. Después también esta idea de la expresión original del artista y su subjetividad y su capacidad de este Miguel Ángel que todos nombramos como este gran hombre apasionado, talentoso, distinto, único. Esa idea desaparece porque el siglo XX se va a encontrar con algunos procesos creativos que apuntan a la despersonalización del hombre. Uno son las series, que repiten una idea, ¿no? Es una obra única, original, producto de un momento, del temperamento del artista, sino que hay una obra que se parece a otra. Esta idea de producir la obra en serie desdibuja de alguna manera, es como si Leonardo da Vinci hubiera hecho 20 Mona Lisas, ¿no? Desdibuja esta idea del aura de la obra original. Y la otra es la producción industrial, por ejemplo, en el caso del cine, donde nosotros hacemos una obra que se reproduce de manera industrial y que esa obra reproducida de manera industrial es la obra, no es una reproducción. Si yo veo la película en Netflix, veo la película, no veo una reproducción de la película. Esto se llama original múltiple en el arte moderno, en algunos casos tiene que ver con la tecnología, en otros casos tiene que ver con procesos de producción de la obra, como es el caso de un artista de Jeff Koons, que produce en forma industrial su obra. Entonces uno puede, a pedido, tener la misma obra que tiene el Louvre, la puede tener el Museo de Guggenheim, porque él desarrolla una poética en la que la obra original ya no tiene sentido, sino que es la misma obra que se reproduce de manera seriada. En el caso del cine es casi su condición de existencia, ¿no es cierto? Porque, o en la música, si nosotros escuchamos una grabación, el original en la música no es la partitura, el original es la música. Y la música la podemos escuchar en una grabación, en un concierto. Siempre estamos escuchando esa música. Si bien tiene las particularidades de la interpretación, nosotros estamos frente a un original que tiene la posibilidad de multiplicarse, que a través de los medios de producción industrial. Otro conflicto que pone
fuertemente en crisis el arte moderno en relación con el arte clásico es el límite entre lo artístico y lo no artístico. En el arte clásico nosotros sabemos lo que es una obra de arte porque es algo hecho para ser obra de arte por un artista que conoce una técnica, que sabe lo que tiene que hacer, que hace una obra bella. Entonces todo lo que define a la obra de arte está contenido en ese modelo, con lo cual solamente el artista debe aprenderlo, conocerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Y si sos artista y tenés técnica y conocés la técnica de la mímesis, la representación y demás, esto es una obra de arte y esto no. En el caso del arte moderno va a poner muy fuertemente en crisis estos límites, los límites entre lo artístico y lo no artístico, y va a aparecer esta tesis con la que hemos tenido que convivir y que nos cuesta convivir, sobre todo al público en general, que es la tesis de que cualquier cosa puede ser una obra de arte. ¿Por qué? Porque ya la obra de arte no está definida, como en el caso del modelo clásico, sino que la obra de arte es un fenómeno en el que confluyen un montón de factores en una relación entre el sujeto y el objeto, que es lo que hemos estudiado en la clase anterior. Entonces, cualquier objeto puede devenir obra de arte si en alguna circunstancia determinada entabla una relación de obra de arte con el sujeto. Y lo que proyecta sobre el sujeto o la relación que entabla con el sujeto tiene que ver con una función estética dominante o con una función mediatizada dominante en la que además domina la función estética. Estos principios sometidos a ataques que nombramos en la primera parte de la clase y después cómo se materializan en las acciones concretas del siglo XX son los que van a desarmar la definición de arte que había construido el modelo clásico, que tenemos todos muy internalizada. Cuando pensamos en una obra de arte, pensamos en una pintura. Cuando decimos que un chico tiene talento artístico, un niño chico, es porque en muchos casos o le sale muy bien o copia muy bien el dibujito del superhéroe. Hay un montón de cuestiones en nuestro inconsciente relacionadas con la definición de arte, con la idea que nosotros tenemos de arte, con la idea que tenemos de talento artístico, con la idea que tenemos de artisticidad que está ligada al modelo clásico. Lo tenemos internalizado muy fuertemente, está internalizado en nuestro sistema educativo, está internalizado en los medios de comunicación. Entonces, ese modelo hay que deconstruirlo, porque si no nosotros nos enfrentamos a obras de arte o a objetos que están puestos en situación de ser apreciados como obras de arte y los miramos aplicando un sistema estético, que es el clásico, que no nos sirve para mirar ese objeto, sino solamente para descalificarlo. Entonces decimos, bueno, no, esto no lo hizo, lo mandó a hacer, no lo hizo el artista. Eso es un principio del arte clásico. Y el artista moderno puede mandar a hacer, porque la obra está en la idea, porque el concepto está en la idea, porque puede producir una obra a través de un proceso industrial. Entonces, esta idea del artista, con la ropa toda manchada de pintura, que aparece en las películas, o sea, hay un montón de estereotipos relacionados con la idea clasicista de arte que tenemos todos internalizados y que vamos a trabajar para deconstruir fuertemente. Estamos estudiando lo que la vanguardia moderna pone en crisis. Todavía no entramos en el proceso contemporáneo, que es todavía peor, porque el proceso contemporáneo va a diluir, incluido la metacategoría de la innovación. El proceso contemporáneo diluye las metacategorías. Entonces nos vamos a encontrar con cualquier cosa puede ser una obra de arte total. Entonces yo paso por este proceso para que ustedes vayan pensando y vayan haciendo el ejercicio cuando dicen, ay, esto, qué tontera, esto no se entiende, esto qué quiere decir, esto qué es, o esto está mal pintado, o esto lo podría haber hecho mi hijo, o no sé, todas esas cosas que forman parte del imaginario del mundo del arte, de la visita a los museos, provienen del modelo clásico, que establece estos principios: la mímesis, la tecné, la originalidad de la obra, la subjetividad creadora del artista, ¿no? La obra única. Esta idea que la tenemos internalizada, la vamos a deconstruir, primero estudiando cómo se produce esta crisis cuando las vanguardias se ponen frente a esta actitud clasicista que llevaba ya muchos siglos en Europa instalado, que estaban muy cansados. Entonces proponen de alguna manera innovar. Esta innovación no va a ser cualquier innovación, va a ser una innovación
fuertemente anticlásica. Entonces va a poner en crisis la idea de belleza, la idea de mímesis, ¿no? La idea de la obra original, la separación entre lo artístico y lo no artístico. Me interesa que pensemos en eso, que trabajemos en deconstruir nuestro modelo clásico, porque el modelo clásico que tenemos internalizado lo único que hace es bloquear todo tipo de relación con obras de arte de todo el mundo que no respondan al modelo clásico. Parece muy certero, pero ha sido muy feroz y ha hecho que, por ejemplo, obras de arte precolombino hayan sido destruidas o enterradas porque estas personas que llegaron de América se encontraron con estos objetos que no respondían a sus modelos estéticos, por ende no categorizaban como obras de arte. Entonces no es ingenuo el modelo clásico, es certero, es cómodo, pero no es ingenuo, ha sido como la gran dictadura de la cultura europea y ha hecho que grandes producciones artísticas que han estado por fuera de ese modelo hayan sido consideradas u objetos arqueológicos u objetos satánicos o cosas varias y hayan sido destruidas en pos de esta idea de que lo clásico es el arte. El modelo moderno, además de producir grandes y hermosas imágenes, ha venido a nuestro ámbito de la cultura a proponernos nuevos paradigmas estéticos que nos permiten entender, entre otras cosas, lo que se consideraba arte primitivo o el arte precolombino o expresiones artísticas que estaban por fuera de ese modelo. Entonces ha sido, además de un cúmulo de imágenes maravillosas que se han incorporado a nuestra cultura, también un cúmulo de ideas y de cánones que nos han permitido interpretar y revalorar producciones de nuestra cultura, de otras épocas y de otros lugares que no se correspondían con los parámetros clásicos. Así es que me parece muy interesante que esta clase les sirva para deconstruir ese modelo que tenemos todos en la cabeza, para pensarlo, cómo se ha construido o cómo se ha corrido o aplicado ese modelo clásico en el cine. Acá les puse yo el otro principio sometido a crisis, que es la techné, que ya se los expliqué, que es la maestría o la virtualidad o el virtuosismo, la capacidad del artista de pintar bien, esculpir bien, que quiere decir bien miméticamente. Entonces el artista ahora puede hacer un objeto, puede mandar a hacer el objeto o puede crear objetos, crear obras con objetos ya hechos, crear estructuras de sentido con objetos ya hechos, que sería como postproducir en el cine, ¿no? O como hacer música electrónica sobre pedazos de músicas de otros músicos. Eso es una forma de hacer arte que forma parte del discurso del siglo XX y del arte contemporáneo y que tiene que ver con la fractura de la idea de techné y de la idea de obra original. Bueno, yo acá les puse algunas conclusiones. El modelo clásico ha perdido su autoridad. Es necesario expresar una idea que pueda resistir esa crisis, es decir, repensar el arte para que no sigamos arraigados con esta idea de arte en el modelo clásico. Esta definición nueva que vamos a pensar en relación con el arte tiene que servir para entender otras cosas, otras culturas y no negar las características del arte que se han dado en otros contextos que no sean los propios del clasicismo. Siempre vamos a aprender cosas que son provisorias y que van a ser redefinidas con el tiempo. Todo esto que vamos a aprender sobre la fractura del modelo clásico, cómo el modelo moderno lo cuestiona y cómo eso se materializa en Latinoamérica, vamos a estudiar primero y después se desdibuja completamente en el contexto de lo contemporáneo, será revisado cuando aparezcan nuevos modelos y entonces vamos a tener que redefinir y ampliar estos conocimientos. Por lo pronto, el ejercicio para mí de la materia es que ustedes puedan deconstruir el modelo clásico que tienen internalizado para que cuando nos enfrentemos a la obra de arte o algún proceso que involucre alguna cuestión relacionada con el arte, en vez de testearlo con el modelo clásico y llegar a la conclusión de que eso es una porquería, que es lo que suele pasar, lo interpretemos a partir de la relación funcional que nos está proponiendo a nosotros como sujetos. No le apliquemos el modelo clásico, objetivo, sino que lo pensemos desde la situación relacional que ese objeto nos está proponiendo. Ese es el ejercicio de la materia. Yo les puse acá unos ejemplos, como siempre, para ir pensando, muy extremos, muy, digamos, no es tan fácil, porque yo he elegido ejemplos siempre como muy claros, después en el arte después se mezclan las cosas, hay que un poco hacer un esfuerzo emocional, intelectual para entenderlas,
Pero bueno, les he puesto acá la relación entre mimetismo y antimimetismo, el beso de Rodin, el beso de Brancusi. Hay una misma idea interpretada a partir de dos principios fundamentales. En el caso del beso de Brancusi, además de no ser estrictamente mimético, como es el caso de Rodin, hay una especie de técnica, o sea, podemos ver muchos de los factores que yo les he propuesto en la deconstrucción del modelo clásico que propone el modelo moderno. Hay como una técnica arcaísta. Nosotros, esta obra que es moderna, nos da herramientas estéticas, de valoración estética, para ver obras arcaicas, por ejemplo. Porque el modelo clásico aparecía como un modelo evolucionado. Era bello solo lo que estaba evolucionado, lo que había llegado a esa mímesis. En este caso, Brancusi dice, esto también es bello, entre comillas, digamos, porque lo bello ya no se piensa como bello, pero podríamos decir, bueno, Brancusi nos está diciendo, esto que es arcaísta o arcaico, también puede ser bello. No solamente la mímesis, no solamente la tecné del artista capaz de resolver esa mímesis. Bueno, acá les puse un ejemplo sobre la idea de belleza y fealdad. Les he puesto La Piedad, que es la obra más clásica de Miguel Ángel, que hizo cuando él era muy joven. Miguel Ángel es un artista muy mal interpretado porque todo el mundo lo valora y lo aprecia por su obra de su juventud. Él es un artista genial y como tal no es genial porque hizo esta obra que reúne todos los requisitos del modelo clásico, la belleza, el alarde de oficio, la simetría, sino por todo lo que hizo después, que fue cuestionar él mismo su propio modelo. Su obra se fue desarrollando hacia aspectos que son muy fáciles de entender desde la perspectiva del arte moderno, pero no del arte clásico. Por eso quedaron casi olvidadas. Si ustedes miran y buscan en internet y comparan esta Piedad con la Piedad Rondanini, que es la última que él hace, van a ver ahí una obra totalmente moderna, expresionista, anticlásica, antitecné. Él mismo se vuelve anticlásico en su propia producción. ¿Qué pasa con la producción de Miguel Ángel? Es un claro ejemplo de cómo, a medida que el arte va teniendo herramientas, va volviendo a mirar, incluido el pasado, incluido la obra de un mismo artista. Entonces, todo el periodo clásico pone de relieve la obra clásica de Miguel Ángel, que es esta, y todo el periodo moderno pone de relieve la obra anticlásica de Miguel Ángel, que es la menos conocida. Él llegó a decir, al final de su vida, la obra es la piedra. Él llegó a decir, pensando en la naturaleza y en la mímesis, llegó a la conclusión inversa y llegó a decir, bueno, si la naturaleza es bella, la piedra es bella. Yo no debo hacer nada. Entonces, si yo entro a un museo y me encuentro una piedra ahí tirada, lo que estoy viendo es la materialización física de una tesis que ya Miguel Ángel expresa en su pensamiento, ¿no? Él lo expresa desde otro lugar, pero está esta idea de, bueno, si la naturaleza es perfecta, la piedra es perfecta. Yo no debo intervenirla. Les puse acá esa Piedad que reúne, si alguien dice que le gustó algo del arte, esta es la pieza que siempre nombramos por su belleza y tiene todos los parámetros del modelo clásico. Y les puse una Piedad de un artista argentino que se murió hace muy poquito, lamentablemente, que se llama Carlos Trilli, que es un videoartista, fotógrafo. Estuvo en la Escuela de Cine hace unos años porque él fue director de la carrera de diseño de imagen y sonido de la UBA, y él hace esta Piedad donde reivindica lo feo, ¿no? Es una mamá de los barrios marginales de la ciudad de Buenos Aires, de la gente que vive en las calles, con su hijo muerto en brazos. No es esa mujer joven, hermosa, y esta idea de lo feo está puesto acá de alguna manera citando al modelo clásico y fracturando el modelo clásico, ¿no? Fracturando la idea de belleza que propone el modelo clásico. Esta sería una madre real de Buenos Aires con su hijo muerto y no esta otra madre. Después acá les puse también otro ejemplo de la confrontación entre el orden establecido y lo casual. La Última Cena de Leonardo da Vinci, que es una obra que todos conocemos, que está organizada de manera sistemática, el Cristo en el medio, las líneas de fuga van por su cabeza, la misma cantidad de peso visual de un lado que del otro, la ventana detrás para iluminar la cabeza de Cristo, ¿no? Eso es un orden establecido que respeta en la organización del cuadro incluso la jerarquía de las figuras que están adentro del cuadro, como es el caso de la figura de Cristo, que es la figura central, que está en el medio. O sea, nosotros entendemos el mensaje a partir no solo de lo que cuenta la obra, sino de la forma en la que está organizada la información. Y del otro lado les puse una obra de Jackson Pollock,
que como ustedes saben, él chorreaba la pintura por encima del cuadro. Es decir, que la imagen que nosotros estamos viendo nos está proponiendo un antiorden, digamos, ¿no? Lo casual, lo caótico, esa es la idea de la obra. Les puse acá un ejemplo de originalidad y despersonalización, ¿no? La obra de Van Gogh, que rápidamente todas las personas de este mundo la miramos y la asociamos con Van Gogh, con su temperamento, con su forma de pincelar. O sea, hay una fuerte idea de obra original, de originalidad del artista, de relación muy intrínseca entre el artista y la obra, que en el caso de Mondrian hay una intención poética de despersonalización expresa en la obra. De hecho, el cuadro se llama número 2, no tiene título, la pintura es lisa. La idea de Mondrian era una pintura donde no se notara ni su pincelada ni los rastros del artista. Es una pintura que podría haber hecho un asistente perfectamente y que tiene, si bien nosotros lo relacionamos con él porque es muy personal la imagen, tiene ya una propuesta de despersonalización en la factura de la imagen y en la imagen en sí y en el título de la obra. Y les puse también otra vez la obra de Duchamp para que la tengamos en la cabeza como ícono de esta idea paradigmática de este desdibujamiento de los límites entre lo artístico y lo no artístico. El éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que es como la piedad de Miguel Ángel, tiene toda la técnica, el oficio, la mímesis, la belleza, la espectacularidad, todas las características del arte clásico, y al lado tiene hasta la jerarquía del tema, ¿no es cierto? La Virgen, Santa Teresa y el ángel y el éxtasis y la relación con la religión, ¿no es cierto? Tiene hasta la jerarquía del tema, este hecho artístico, y en el caso de Duchamp está todo lo no artístico, ¿no? Desde un objeto que no está hecho por el artista, que es un objeto encontrado, que además es un urinario, un objeto completamente jerarquizado, puesto en situación de obra de arte. Esto es la gran crisis del siglo XX, el modelo estético clásico atacado, desmantelado por el arte moderno, que sirve para que aparezcan cosas nuevas en el arte, porque era la tesis del arte moderno, la innovación, y sirve para repensar y para volver a mirar la historia del arte que había sido mirada, contada y apreciada desde el modelo clásico. Por eso es interesante que nosotros lo aprendamos y lo deconstruyamos. Y por último les puse la Techné, puse una obra de Ingres, una pintura sumamente refinada, hecha con toda la técnica de la academia, y al lado la tan mentada banana de Cattelan. No hay Techné, ahí hay un objeto encontrado, puesto en la pared, que podría haber puesto cualquiera, que puede hacer cualquiera en su casa. Entonces, si nosotros miramos la obra de Cattelan y aplicamos el modelo clásico, eso es una estupidez. Pero, ¿por qué es una estupidez? Porque estamos aplicando un modelo que no se corresponde con la propuesta de la obra. En el caso del Migitorio, en el caso de Pollock, si esperamos encontrar un orden, un mensaje, una organización, vamos a encontrarnos con que la obra no tiene lo que yo busco, porque lo que estoy haciendo ahí es aplicar un modelo inadecuado. Entonces, cuando me enfrente con esta banana adentro de la feria Art Basel de Miami, tengo que pensar ¿qué hace eso ahí? Ese es mi ejercicio. ¿Qué relación me está proponiendo ese objeto? Ahí, con ese contexto, con esas obras, con esa gente, con el objetivo de la feria, con las ferias en general, con el dinero, con la publicidad. O sea, hay un montón de elementos que está poniendo en juego ese objeto ahí. Pero si yo lo miro y le aplico el modelo clásico, lo descalifico y no tengo posibilidades de comprenderlo. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de volver sobre esta idea de lo estético o lo artístico como una función de relación que se produce entre el objeto dispuesto para tal cosa y el sujeto dispuesto para que eso suceda. Ese es nuestro ejercicio que yo les propongo y ojalá podamos hacerlo, derribar estos prejuicios, de construir el modelo clásico y tener herramientas para mirar el mundo contemporáneo, que además es muy interesante porque nos pone a nosotros como espectadores o como sujetos en una actitud creativa, activa, interpretativa, reflexiva y no en una actitud pasiva como el modelo clásico que nos establece los parámetros de lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que apreciar. Yo siempre hago un ejercicio en clase y con esto cierro y es que digo, bueno, ay no, mirá qué bien, qué difícil, la piedad, qué habilidad, Miguel Ángel. Y yo digo, bueno, si divido el curso en 2 partes y a la mitad les digo, tienen que hacer esta figura de manera realista.
y a la otra mitad les digo, tienen que inventarse algo nuevo, vamos a ver cuál de las dos cosas es más fácil y cuál es más difícil. Ese argumento tampoco sirve. Vamos entonces a trabajar durante el año en deconstruir el modelo clásico, deconstruir los modelos estéticos de nuestros profesores, no para descalificarlos, sino para pensarlos, porque esta teoría del error, que ya nombramos en la primera clase, tiene que ver con el modelo de referencia. Es importante cuando miro una obra de arte no proyectar mis prejuicios y mis expectativas, sino hacer el ejercicio de pensar cuál es la función de relación que esa obra me propone a mí como espectador. Nos vemos la próxima.